Vamos a seguir compartiendo reacciones en redes sociales también por parte de conocidos personajes políticos, en este caso de la congresista Flor Pablo, actual parlamentaria de la República, que se ha pronunciado de la siguiente manera en su cuenta de Twitter. A ver, dice: las alianzas son evidentes. El Tribunal Constitucional, que juega en pared con la mayoría congresal, ordenó la liberación de Alberto Fujimori. Esto es un insulto, y lo coloco en mayúsculas, a la memoria de las víctimas y a sus familiares, y una afrenta contra el sistema interamericano de los derechos humanos al desconocer el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que prohibió este indulto por ser parte de un negociado político, ¿no? Más o menos una reseña de lo que habíamos señalado en el bloque anterior. Veamos si la presidenta también se hace cómplice de este grave desacato a las obligaciones del Estado peruano o se pone del lado de las víctimas y familias ordenando el cumplimiento de nuestras responsabilidades internacionales, haciendo alusión, lógicamente, a la presidenta de la República, Dina Boluarte. Así que atención con lo que ha colocado hace minutos nada más entonces Flor Pablo Medina. Y ahí está precisamente los nombres de los 3 magistrados, ¿no?, que venía mencionando que firmaron esta resolución. A favor, lógicamente, ¿no? Morales Arabia, Pacheco Cerga y Gutiérrez Tixe. Tenemos más reacciones. A ver, vamos con la reacción del abogado Carlos Caro. A ver, dice... perfecto, ahí está, lo ampliamos. Sobre la libertad de Alberto Fujimori ordenada por el Tribunal Constitucional. 1. El Tribunal Constitucional ratifica que sí son obligatorias las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no las simples resoluciones de supervisión que puede emitir. En este caso, las sentencias de la Corte de los casos Barrios Altos y La Cantuta son de 2001 y 2006. El mandato de supervisión que impide liberar a Fujimori es del 7 de abril del 2022. No es una sentencia, por ende, no es vinculante. Es lo que dice el abogado Carlos Caro. Número 2. Para el Tribunal Constitucional, la Corte no tiene competencia para juzgar sobre la libertad de Fujimori. 3. El Tribunal Constitucional también indica que si la Corte considera que Perú incumple sus mandatos, puede informar de ello a la OEA, pero no ordenar al Estado peruano, vía supervisión, que se incumpla un mandato del Tribunal Constitucional. En el último punto, por lo tanto, y acorde con el artículo 27 del Código de Procedimiento Constitucional, el Tribunal Constitucional ordena al INPE y también al director del penal de Barbadillo que se libere en el día a Alberto Fujimori. Ahí están los detalles. Carlos Caro. Ahora seguimos avanzando y vamos con la reacción también a través de su cuenta en Twitter, o en X, como se le conoce ahora, de Carlos Rivera, ¿no?, este conocido abogado de IDL. A ver, dice: 3 jueces del Tribunal Constitucional emiten auto que ordena la libertad del condenado Alberto Fujimori y desacata sentencias y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un hecho grave que degrada la protección de los derechos fundamentales de las personas en nuestro país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos intervendrá. Atención, recordemos que lo que ocurrió la semana anterior, cuando el Tribunal Constitucional decide enviar todos los folios, digamos, a este juzgado de Ica para que él sea el encargado de analizar el tema y de ejecutar el tema de la posibilidad de liberación de Alberto Fujimori. En ese momento también Carlos Rivera, como abogado de las víctimas, digamos, de los familiares de La Cantuta y Barrios Altos, enviaron correos electrónicos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que fue de inmediato, y este organismo supranacional emitió este comunicado que veníamos mencionando, donde señalaba efectivamente que le daba un plazo de 6 días al Estado peruano para aclarar toda esta situación, y que además le recordaba la sentencia anterior ya de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no autorizaba o permitía precisamente que se ejecute la liberación de Alberto Fujimori. Pero bueno,
Hay posiciones encontradas, hay un pronunciamiento también, incluso estuvo el propio Ernesto Blume más temprano con Juan Carlos Gambini, y él, entre lo más importante que pudo señalar en la entrevista fue que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a su criterio, se había extralimitado, metiéndose en cualquier ámbito del derecho nacional, o sea, del derecho de Perú, hablando. El Estado peruano, y también dijo Blume algo que me llamó la atención, consideró que el Estado, ya hablando del Estado peruano, no estaba atento a la presión, consideró él, que los organismos de defensa de los derechos humanos meten o ejercen ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es otra posición completamente distinta, la de Blume, lógicamente con la que acabamos de compartir del abogado de IDL, ¿no? Y es una muestra clarísima de lo que genera, pues, esta decisión del Tribunal Constitucional de ordenar la liberación de Alberto Fujimori. Posiciones completamente encontradas, polarizadas, extremas completamente, y que lógicamente están generando reacciones no solamente en redes sociales, sino seguramente pueden haber alguna suerte de movilizaciones de uno y otra parte, ¿no? En favor y en contra de esta situación. Bien, vamos ahora con Gisela Ortiz, ex ministra de Cultura, efectivamente, también se ha pronunciado. A ver, dice: como familiares de víctimas estamos condenados a vivir diciembres entre la angustia, la rabia y el sentimiento de ciudadanos de segunda. Nuestros derechos por debajo de libertad indebida de un delincuente. El indulto de 2017 fue negociado. Inaceptable decisión. Y pone el hashtag Fujimori culpable. Claro, recordemos que ella es familiar directa, precisamente de uno de los fallecidos o de las personas asesinadas, mejor dicho, en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Y fue también, hasta hace poco, ministra de Cultura, ¿no? Ministra de Cultura durante el gobierno de Pedro Castillo. Bien, ahí están las reacciones, seguimos revisando toda esta situación que sin duda genera una mayor polarización en nuestro país. Bien, tenemos más. Ahora vamos con Silvana Robles, a ver, congresista de Perú Libre, que también se ha pronunciado en las redes sociales. Dice: indultar a Fujimori es una decisión arbitraria del Tribunal Constitucional que desconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de derechos humanos, que al disponer la libertad inmediata del dictador se burla de los deudos que más de 30 años buscaron justicia y de la memoria de las víctimas de la dictadura, ¿no? Ahí está, otra posición también durísima, en este caso en contra de la decisión del Tribunal Constitucional y también en contra, como ya es conocido obviamente, del expresidente Alberto Fujimori.